Hola, mi nombre es Ricardo de Lerrán y en esta serie de videos vamos a ver unos tips para que tú puedas reducir la violencia de género que estás viviendo en tu entorno inmediato. Estamos viviendo en una cultura muy violenta, que ya lo sabemos, de un sistema patriarcal que está hecho mayormente por hombres y para hombres, que ejerce una violencia sistemática en contra de las mujeres. Todos somos presas de la violencia en algún momento dado y podemos vivir la violencia en diferentes sentidos. Pero por supuesto que son las mujeres el grupo que está mucho más vulnerado por este sistema patriarcal machista que busca y logra exaltar a los hombres y las características masculinas y devaluar a las mujeres y las características femeninas. Y tenemos que pararlo ya, tenemos que pararlo de fondo y todos tenemos que hacer nuestra parte para poder pararlo. Aquí en este video en particular vamos a ver el primer tip para que tú puedas aprender a detectar la violencia que tú estés viviendo en tu entorno inmediato. Es una forma de aproximarlo porque la violencia tiene muchos elementos. Tiene el elemento legal, el elemento social, el elemento institucional, el elemento laboral. Sin embargo, la violencia que sucede en tu entorno inmediato y con tus relaciones más cercanas, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, con la gente con la que puedas trabajar, es un área donde tenemos una mayor capacidad de incidir y de detectar, detener y transformar esta violencia. Cuando hay otro tipo de violencia, que es cuando vamos caminando por la calle y nos salta un extraño y nos violenta. Eso es otro tema, es mucho más difícil de abordar, pero hay mucho que podemos hacer para parar la violencia en mi entorno inmediato. Las cifras son espeluznantes. En México, la mitad de las mujeres ha vivido o vive una relación violenta, de acuerdo a las encuestas en las que ha habido. Y además, esta persona se tarda 7 años en promedio después de que se da cuenta para salirse de esta relación violenta. Es fundamental que la podamos detectar, que la podamos parar y que nos salgamos, que transformemos o nos salgamos de estas relaciones violentas, sobre todo en este entorno inmediato. Porque además, el 40% de las mujeres que son asesinadas en México y en gran parte del mundo son asesinadas por su pareja o por su expareja. Esto es impresionante y es lo que nosotros podemos trabajar para pararlo y poder detectar estas relaciones violentas y alejarme inmediatamente. ¿Cómo yo puedo hacer? Porque básicamente, literalmente, tu vida está de por medio. Entonces, este primer tip que debemos aplicar es que te entrenes a detectar la violencia en tu entorno. Porque es importante detectar la violencia desde sus manifestaciones más sutiles, porque las relaciones violentas se van gestando de una forma sutil, de una forma suave, de una manera subrepticia, donde voy aceptando los primeros niveles y entonces voy dejando que crezca esta violencia hasta llegar, como comentábamos, hasta el asesinato, que es la máxima violencia que pueda haber en el ser humano. Entonces, detecta la violencia en el otro. Date cuenta de qué conductas específicas de la otra persona, tú, que son observables y que puedes ver, notas que son violentas. Por ejemplo, bromas hirientes. Las bromas hirientes ya tienen un toque de violencia y desde ahí hay que empezar a detectarlo, a ponerle el alto y a transformar esa relación violenta. También es muy importante ubicar la culpabilidad, que te culpabilicen de lo que sucede, ¿no? Y entonces sí, yo estoy de malas porque tú eres insoportable, ¿no? Es que me haces pancho todo el tiempo, ¿no? Entonces, este elemento ubica, si te están echando a ti la culpa de sus malestares, de que se sienta mal, de que esté enojado, etcétera, etcétera, es también violencia. Es muy común
pero desde ahí es muy importante poder pararla y detenerla para que no siga creciendo. También, por supuesto, pequeñas humillaciones en público donde hable mal de ti frente a los demás y de repente, ay, no puedes contestar, no sabes qué decir. Es esencial que detectes. Es violencia y hay que pararla. Necesitamos aprender a detectar la violencia en un primer lugar. Otros elementos de violencia que a veces pasan desapercibidos es cuando la otra persona te aplica la ley del hielo y no te habla. Entonces, a veces estamos ocupados y no podemos responder inmediatamente en el trabajo, ahora con las redes sociales, ¿no? Pero cuando tú estás queriendo entablar una conversación con la otra persona y no recibes nada y te ignora, eso también es violencia. Hay que reconocerlo y hay que hacer algo al respecto, atenderlo. Otro elemento muy importante son las mentiras, los engaños y los celos. No es adecuado ninguno de esos elementos y queremos detectarlo y darme cuenta de esos elementos para poder parar esa violencia, que eso lo vamos a ver en el siguiente video, en el segundo video, con el tip de cómo poder parar esta violencia. Pero primero necesitamos darnos cuenta, porque si no me doy cuenta de la violencia, no la puedo parar. En particular es muy útil revisar el violentómetro, que es este magnífico instrumento de medición que diseñó el Instituto Politécnico Nacional de aquí de México, y donde viene ahí las categorías de cómo tú puedes identificar la violencia en 3 etapas diferentes. Desde la primera etapa, que es la que estamos comentando ahorita, que hay que tener cuidado, inmediatamente hay que tener cuidado y aprender a pararlo, hasta las etapas posteriores donde va incrementando la violencia y donde se va volviendo más fuerte. Y también es útil entender la lógica de la violencia e ir comprendiendo cómo cuando la otra persona está siendo violenta es porque es presa de emociones que promueven esta violencia. Las emociones más comunes son la de la familia del enojo excesivo, que implica una agresividad natural, que implica desprecio, que implica repulsión, y que cuando entre más enojada esté una persona, más va a tender a ser agresiva y más va a tender a tener conductas violentas. Por eso ubica y detecta estas señales de la violencia en las conductas y estas señales de la emoción de enojo en la otra persona. Pero no solo hay que reconocer el enojo y la violencia en la otra persona, también es fundamental poder reconocer mi propio enojo y reconocer mis propios impulsos de violencia. ¿Por qué? Porque lo peor que yo puedo hacer frente a alguien que está siendo violento es reaccionar con violencia, porque eso va a generar una escalada de violencia que no va a beneficiar a nadie y donde las mujeres en general tienen las de perder, porque los hombres tienden a ser más violentos. Por eso queremos responder frente a la violencia con asertividad. La asertividad implica que no voy a engancharme con la violencia del otro, no voy a responder con violencia, no voy a responder con agresiones, sino voy a responder dándome cuenta de lo que estoy sintiendo. Y si estoy sintiendo que me está rebasando el enojo y de que me quiero poner agresiva y de que quiero echármele encima a la otra persona, ahí es donde me toca darme cuenta y parar mis propias emociones de enojo, porque si no se va a ir escalando y no es lo que queremos. Entre más violenta está la otra persona, más inteligentes tenemos que ser, más fríos tenemos que estar pensando para poder resolver la situación de la manera más conveniente posible. Y en el siguiente video vamos a ver cómo manejar, cómo poder influir asertivamente en el enojo de la otra persona, en mi propio enojo, para evitar estas interacciones violentas y poder pararlas de tajo. Y en el tercer video vamos a ver cómo poder transformar mis relaciones para que o dejen de ser violentas o disuelvo la relación para ya no tener relación con esa persona que no puede, que no quiere
dejar de ser violenta. Entonces me doy cuenta de estos elementos para ni engancharme con la violencia, ni tampoco someterme completamente a la violencia de la otra persona de una manera servil, de una manera a través de si yo lo que me gana es la emoción del miedo, si lo que me gana es la emoción de la culpa, entonces me someto y eso abre la puerta para que la otra persona continúe en la escalada de violencia. Necesitamos tener muy claro qué estamos sintiendo, ni engancharnos en el enojo, ni someternos a través del miedo y de la culpa. Por eso es importantísimo cobrar conciencia de lo que está sucediendo dentro de mí y desarrollar mis capacidades de manejo emocional, de mis emociones y de las emociones de la otra persona. Es la única forma en poder parar estas interacciones violentas con otra persona. Entonces, te invito a que practiques la detección de la violencia en las relaciones que vas teniendo en tu entorno inmediato, que ubiques si puedes detectar el enojo en la otra persona, que notes cómo estás reaccionando tú misma, cómo te estás sintiendo, si sientes el enojo también y sientes el impulso de ponerte al tiro, o si sientes el miedo y sientes el impulso de agacharte, de someterte, porque vamos a aprender a no hacer ninguna de las dos. Vamos a practicar a responder de una forma asertiva, inteligente, consciente, responsable frente a la violencia de la otra persona. Entonces, si detectas la violencia en este primer nivel, ten cuidado porque no quieres dejar que escale. Y si ya detectas un nivel de violencia mucho más fuerte, entonces busca ayuda inmediatamente. ¿Okay? En el siguiente video vamos a ver que el segundo nivel de violencia, donde es importante, aún más importante hacer algo, y el segundo tip, que es cómo yo puedo entrenarme para detener esta violencia de una manera asertiva, ni a través de la agresividad, ni a través de la pasividad y del sometimiento. Date cuenta, descubre y entrénate a parar la violencia. Te conviene, necesitamos hacerlos todos. Va tu vida de por medio, literalmente va tu vida de por medio. Y coméntalo donde sea seguro, en las redes sociales, con mucha inteligencia siempre. Coméntalo en este video y vete entrenando, porque entre todos tenemos que ir eliminando la violencia completamente de género, en particular frente a las mujeres. Te espero en el siguiente video.